para que luego... Bueno, siempre es una pregunta que me cuesta. De entrada, buenos días a todos. La verdad es que no saben qué tristeza no estar con ustedes allá. Me encantaría. Es una disculpa por estar haciendo esto de forma remota. ¿Y me escuchan bien? ¿Verdad? Sí, te escuchamos bien con eco. La verdad es que me encantaría poderles contar una historia alrededor de que toda la vida mi historia que sí, siendo un emprendedor en un garage, o sea, todo eso, la verdad es que completamente falso. Yo llegué a hacer esto, creo que muy afortunado por tener el CBT, que es la formación de banquero muchos años, y después de eso estuve trabajando en una compañía pública de vidrio como encargado de toda la parte financiera de la empresa. La parte financiera siempre me llamó mucho la atención, formé ahí, y en 2007 mi socio Álvaro, platicando de la experiencia de la parte de Impact Investing, pensamos que había una oportunidad de invertir en pequeñas empresas y de generar retornos extraordinarios a través de emprendedores. Y pues arrancamos nuestro primer fondo de 100 millones de dólares ya prácticamente hace 18 años. Y pues ya se podrán imaginar que fue táctico un proceso y un camino de muchísimos aprendizajes. La verdad es que así fue como llegué. O sea, no es una historia mucho más romántica y creo que tiene mucho que ver con el mundo del emprendimiento en Latinoamérica, ¿no? Hoy ya empezamos a ver emprendedores, perdón, inversionistas profesionales, pero muchos de los que estamos hoy en la industria llegamos un poquito como por accidente y hemos venido aprendiendo en estos años y esto es lo que ha venido dando mucho más fuerza al ecosistema de emprendimiento y inversión. Startups. Y ahí, digamos, con eso que nos estás diciendo. Pero igual. Correcto. Listo. Mauricio. ¿Cuál crees que son los primeros pasos para pasar de la teoría a la práctica? ¿Cuál es su correspondencia cuando antes estabas en la si puedes mencionar acá cuáles fueron o cuál es el primer paso donde puede empezar a invertir bien en leche? A ver, lo primero que diría es, hay que entender que hoy el mundo en el que vivimos, a diferencia del mundo del 2007, ofrece una cantidad de oportunidades brutales. El primer elemento de estas diferencias tiene que ver con la tecnología. Hoy en día, una persona que está en Medellín puede construir una compañía que puede potencialmente tener un valor gigantesco, que puede atender clientes en Punta del Este, en Buenos Aires y en Guadalajara. No sé qué estoy haciendo. ¿Me escuchan? Ya, gracias. Esta es una de las cosas que ha cambiado mucho en términos de cuando empezamos. Obviamente es un factor a considerar. Yo lo que les diría en términos de empezar a invertir en venture capital es de entrada, hay muchas empresas que llegan a buscar levantar dinero que no necesariamente son empresas de tecnología y si lo que están buscando es generar retornos como los que se ven en la industria de venture capital, que claramente tienen que ser empresas que tengan un componente tecnológico de crecimiento, porque de otra manera llegar a esos niveles de construcción de valor económico es muy difícil. Tienen componentes de altos, digamos que de brick and mortar, ¿no? De economía real. Entonces, eso sería el primer elemento. Lo segundo es
hay que tener la claridad de que es un asset class con retornos muy altos, pero evidentemente con nivel de riesgo también muy alto, ¿no? Cuando estás haciendo angel investing, estás entrando en los activos, en las empresas, en una etapa muy temprana, donde muchas veces todavía no hay una comprobación, digamos, de que el producto jala, de que el mercado está, y de los económicos funcionan. Entonces, hay que entender que son inversiones de alto riesgo y hay que tener bien claro por qué se están haciendo. Una de ellas puede ser aprender del ecosistema, otra de ellas puede ser probar un poco en términos de que tengo en empresas que a lo mejor van a hacer cosas de transformadoras. Pero me parece que un tercer elemento tiene que ver con la construcción de un portafolio. Lo que puede ser muy frustrante para muchos inversionistas que entran aquí es ver una empresa que les parece que eventualmente es algo que hace sentido, le meten dinero y a los 6 meses la empresa ya tronó. Y la única manera de construir un perfil de riesgo quizá menos agresivo tiene que ver con la construcción de un portafolio de inversión en el asset. Entonces, las cosas que yo les diría que es muy importante es que no, cada quien hace lo que quiere con su dinero, ahora si usted quiere entrar directamente, pero que traten de invertir de la mano de organizaciones relacionadas con el investment, que les filtren un poco las oportunidades, porque la realidad es que hoy en día mucha gente sale al mercado de levantar dinero. Seguramente ustedes ya vieron esta expresión. El primero con el que se levanta dinero es con friends, fools and family. Entonces, a los amigos, a la familia y a los tontos los meten en la misma bolsa y son los primeros que ponen dinero. Entonces, un elemento que nosotros buscamos constantemente cuando invertimos, o cuando invertimos en etapas un poco posteriores, es queremos invertir con emprendedores que ya hayan levantado antes y ya tengan una experiencia. O sea, first time founders tienen un nivel de riesgo muy alto. Y uno de los elementos que disminuye un poco esto es alguien que ya pasó, pues, por la aventura de levantar dinero, de levantar un negocio. No forzosamente quiere decir que haya tenido éxito, porque cuando las cosas no van bien, pero cuando menos que haya pasado por este circo y entiendo un poco pues, qué se espera de él, por un lado y por el otro lado, cómo construir ese equipo y ese producto para que vaya adelante. Así como una entrada excelente de las cosas que yo me quiero antes que me parece. Nuestra tesis de inversión y un poco cómo lo hemos venido armando. El 97% del capital de nuestro fondo del 2023, que es el que estamos invirtiendo ahorita, es un fondo de $100 millones, viene de inversionistas institucionales. O sea, el 97% de estos 100 millones, no me gusta el 94%, viene de fondos de pensiones mexicanos. El 6% viene de family offices. Y curiosamente, son family offices que metieron con nosotros también en el fondo 2015. Es decir, han repetido con nosotros en las inversiones. Parte de lo que construimos, digamos, como la forma como invertimos es, de entrada, el 40% de nuestro fondo se invierte en primeros niveles. O sea, la primera vez que invertimos en un emprendimiento sale de un apartado del 40% del fondo. ¿Y por qué hacemos eso? Porque lo que hemos identificado es que el riesgo más grande que corren los emprendedores es el riesgo de levantamiento del capital. Y el hecho de que sus inversionistas, digamos, tempranos,
sigan invirtiendo con ellos, manda una señal de mucha confianza y permite que otros inversionistas de manera mucho más sencilla inviertan en estas compañías. Entonces, hacemos tickets de entre 500,000 y 2 millones de dólares con ese 40% y reservamos el 60% del fondo para las empresas que realmente nos gustan mucho. No las que más o menos nos gustan, no las que no les está yendo bien, sino este negocio se trata de invertir en las compañías que están haciendo bien las cosas y que necesitan más dinero para crecer. Ese es parte del diseño de nuestro fondo. Segundo tema importante es invertimos en plataformas digitales con emprendedores recurrentes que van por la segunda o por la tercera vez. Y en la gran mayoría se encuentran fuera de Latinoamérica, pero van a venir a Latinoamérica como un mercado potencial. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay que pensar que el ciclo completo del venture capital se cumple cuando se venden las compañías. Y las ventas de compañías hoy en día todavía sigue siendo mucho más sencillo venderlas si están en Europa, en Israel, en Estados Unidos. Y entonces, estos emprendedores entienden que el gran mercado por atender está en Latinoamérica, pero empiezan sus negocios o desarrollan su tecnología en estos otros lugares y vienen hacia Latinoamérica. Y ahí como fondo, pues obviamente les podemos ayudar mucho, ¿no? Tenemos buenos contactos en Colombia, México es el mercado más grande en la parte hispanoparlante de Latinoamérica, entonces les ayudamos a crecer sus negocios y esto hace que eventualmente la compañía se venda, vaya a mercados secundarios de sus activos y el que estén fuera de nuestra región todavía hoy ayuda para generar esa liquidez. Entonces, para los family offices, creo que uno de los grandes retos es hacer paz con el hecho de que no tienen la infraestructura para tener el pipeline necesario para hacer buenas inversiones. Uno invierte mejor en función a cuántas oportunidades ve en un año. Para darles una idea, nosotros en este fondo hemos hecho 27 inversiones. De estas 27 inversiones, anualmente vemos más de 1,000 oportunidades de inversión. Este año solamente hemos hecho 2 inversiones. El año pasado hicimos 9 inversiones. O sea, lo que les quiero decir es la cantidad de compañías que vemos para ver eventualmente si invertimos en un lapso de 5 años, pues son 5,000 o 6,000 compañías. Es difícil que un family office pueda generar la red de presencia como para llegar a ver todas estas oportunidades. Ahora, servimos como un filtro, que lo que sí sucede es que eventualmente algunas de nuestras compañías les resultan interesantes. Y entonces en estos follow-ups que hacemos, esto alinea con la misión, con la razón de ser, incluso con de dónde viene el dinero de la familia, y ellos siguen invirtiendo en estas empresas de la mano con nosotros. Entonces, toda la parte de coinversión, una compañía con un nivel de riesgo menor, una compañía donde ya a través de ser inversionistas en un fondo, pudieron ver la calidad del management, pudieron ver la calidad de los financieros, entendieron mejor los unit economics, hace que entonces sí, el family office puede entrar de manera mucho más tranquila, con un perfil de riesgo menor en este tipo de inversiones. Entonces, un poco como en resumen, lo que les diría es, para entrar en este asset class, mi recomendación, y no es que esté tratando de llevar agua a mi molino, pero de verdad se lo recomiendo, si no se van a frustrar muchísimo, es háganlo a través de un fondo o a través de un network de ángeles, lo que les resulte más como cercano y sencillo. Y dos, nosotros trimestralmente hacemos una llamada de inversionistas donde les contamos cómo van cada uno de nuestros negocios y todo esto. Ese seguimiento permite a muchos de nuestros family offices seguir invirtiendo con nosotros directamente en las compañías, además de los propietarios. Les puedo contar un par de ejemplos. Hicimos una inversión en una compañía que se llama Petlove en Brasil, una compañía en la que invertimos hace 4 o 5 años. Uno de nuestros family offices invirtió evidentemente porque generó, participó en un capital call en el cual nosotros invertimos en la empresa. Y cuando la empresa hizo su serie B, este family office, además de lo que tenía invertido con nosotros, hicimos un SPV para ellos, para que invirtieran en directo en la compañía. Y esta es una compañía que, si todo sale bien, en un par de años va a ser una IPO y una evaluación de $800 millones.
La verdad es que si ellos hubieran invertido de inicio en la empresa, a lo mejor hubieran tomado un riesgo mucho más grande, o a lo mejor la compañía no hubiera ido bien, hubiera sido un perfil de riesgo que no totalmente alineaba con lo que ellos querían hacer. Fabi, siempre por favor, siempre nos han visto que este tema de a mí también parece percepción del tema del equipo porque es tan importante y qué es lo que ve Niña para poder decir que esta página de En línea nosotros, como les decía hace un momentito, invertimos una etapa un poquito posterior. Nosotros no invertimos en empresas en etapa seed, que es cuando normalmente, o pre-seed, que es cuando nosotros entramos en ángeles. Nosotros entramos en una etapa en la que ya hay una serie station o antes de esa serie A. Cuando hablamos de una serie A o de una extensión de la serie seed, que realmente quiere decir esto es que la empresa sigue perdiendo dinero. El SIM todavía no ha llegado a un equilibrio en campo de estilo, pero ya existe un producto y ese producto ya se está vendiendo en el mercado. Puede ser que todavía de manera incipiente, pero ya hay una comprobación comercial de que el producto funciona. Cuando uno invierte antes de ese punto, la realidad es que lo único que hay es justamente el talento que está construyendo a la compañía. Ahora, hay un par de retos hoy en día, por el otro lado, de oportunidades interesantes hoy en el mercado. Hoy sale un artículo que escribí en una revista aquí en México hablando de cuándo vamos a ver el próximo gobierno donde haya 3 personas solamente. Y parte de lo que quiero decir con esto es el equipo es fundamental y es fundamental en términos de que si no hay nada, realmente lo que va a haber es lo que ellos logren en términos tanto de experiencia de sus potenciales usuarios, como de la tecnología que están utilizando, como de su accesibilidad a potenciales clientes. Pero hoy además, que sean unos, digamos, buenos programadores, ya no forzosamente es una diferencia competitiva. ¿Por qué es eso? Pues porque hoy la verdad es que ya la tecnología se vuelve un commodity y eso es algo que hace 4 años no lo veíamos tan claro. Pero con los motores de inteligencia artificial, con todo este movimiento del vibe coding y todas estas compañías de computación que eventualmente permiten generar soluciones tecnológicas sin necesidad de generar código, hoy esa barrera es todavía más pequeña. Entonces, cuando ustedes se fijen en un equipo, sin duda es lo más importante, porque además es lo único que hay, cuando invierten en etapas muy tempranas. De las cosas que yo vería es que también conocen el mercado que están viendo. De las cosas que pregunto es, ¿cómo toman decisiones entre ellos? 3, ¿qué experiencias han tenido pasadas? Yo digo, un equipo de gente muy brillante, que a lo mejor fueron consultores, tuvieron posiciones muy grandes en compañías grandes, una serie de cuestiones, que por primera vez está haciendo un emprendimiento, se van a encontrar con una cantidad de cosas inesperadas que van a tener que resolver. Y esas cosas inesperadas en un contexto estructurado, con un gran corporativo, completamente diferente a cuando estás tú solito enfrente del computador. Pues parte de las cosas que se tienen que revisar, que yo me digo mucho es, ¿qué experiencias has tenido previamente? ¿Cuántos emprendimientos has tenido? ¿Cómo te ha ido en esos emprendimientos? Y parte de las cosas que yo esperaría que hiciera alguien que, o sea, que identifique estas inversiones, o incluso ustedes, pues se vale platicar con clientes anteriores de emprendedores, se vale platicar con gente que haya trabajado con ellos, un poco para que se hagan un poco la idea, pues ahora sí, literalmente, el turista están metiendo la cama, porque le van a confiar dinero y, bueno, pues lo que va a suceder después es que aquí van a hacer cosas con ese dinero, pero
esto no es crédito, ustedes no tienen recursos, son inversión de capital, se están asociando con las. Entonces, el due diligence previo es fundamental, porque post haber puesto el dinero ya no hay nada que se pueda hacer. Lo último que les diría es, hay muchos solo emprendedores, o sea, emprendedores que van solitos. En lo personal, a mí no me gusta mucho esto porque es un mundo muy nuevo y hay que tomar muchas decisiones. Tomas mejor decisiones cuando tienes dos o tres personas pensando de formas diferentes sobre el mismo problema y buscando encontrar y balancear un poco las fortalezas que tienen, las competencias que tienen y al mismo tiempo pues, los blind spots que pueden estar viendo. Ya se murió. Aló, aló. Buenas tardes. En este caso, pues más que una pregunta, es una acción que hizo algo de capital en este momento. Y es que ahorita estamos creando un fondo global, un movimiento para generar conciencia sobre el problema de la escasez gradual y el climático, deforestación, contaminación, reciclaje. Fondo del problema es, según la IA, en 25 años, va a aprovechar Internet porque va a para mantener los marinos, satélites, todos los componentes electrónicos, la minería, y pues estamos como en una película de Bollywood, que está dando conversaciones diferentes. Frente a este hecho, se hicieron unos cálculos, pues ahí con la IA rápidamente, con creo que salen los mejores datos. Si de los 8.2 millones de humanos invertimos $1 billón al mes, lo que se siente en transmutar de elementos químicos que se convirtió en elemento químico que eso probable es una utopía. Se aumentaría el presupuesto entre 60 y 120 veces más de lo que hace. Creo que no hay ninguna persona investigando sobre eso. Y hay 5 tipos de tecnologías que permiten transmutar elementos. Este año se logró convertir un poco de plomo y también lograron convertirlo en un billón, pero por un pequeño tiempo. Si no logramos eso, lo que vamos a el movimiento, en el fondo es, se llama transpax, transmutamos, colapsamos sin transmutar. Albert Einstein decía, yo no sé cómo será la tercera y una fuerza de transpax. El punto es que estamos pensando en crecer. La deuda mundial está más de 154 billones de dólares. Está hablando de todas las emisiones y teniendo como que se pagan, es una muy buena pagada. Y sacando el electrón de gases, carbón, litio, agua, dulce, que es imposible. Ya. O sea, lo que hoy la pregunta es, no, la pregunta es, estamos creando un fondo de fondos, suban Colombia, es una propuesta para que fue bueno, como estamos hablando de física, según datos, hay como 120 personas ángeles, de los canales pues si ponen a $1, se financian $1, pues tendríamos $100,000. O si cada menos millones de humanos ponen $1 mensual, tendríamos un fondo de $1,000,000 mensual. Entonces, la invitación, la pregunta es, si se activan aquí, cuidar, este fondo y apoyar a Colombia. Estoy cansado de que hagamos este tipo de cuentas, o cualquier organización o que le hagamos mejor. Quienes están en fondo, adelante, quiero montar con la familia una family office, y caballero también que trabaja en cooperación. Hagamos algo que estamos viviendo en una película ahí. Los 5 variantes, por ejemplo, en 30 o 40 años, si no hay pobre, si se registra la cuenta, no te digo 60. Para todos, puntual, y los temas de todo. Nos hacen falta más que esto. Calidad. Estamos hablando. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Me quedé pensando en el comentario que hacía el caballero que participó hace un momento. No hay absolutamente ninguna duda de que los recursos naturales son completamente finitos.
y no hay absolutamente ninguna duda que eventualmente tenemos que hacer algo al respecto, y también que es altamente preocupante que economías como la americana y como la china tengan una absoluta, decirlo, disregard con respecto a lo que pueda pasar en el medio ambiente, pues de ser líderes en términos de pensamientos, en temas de cómo aprovechar mejor los naturales, más bien se están yendo por el otro lado. Soy papá de 6, me preocupa mucho, quiero tener muchos nietos, no lo veo tan claro, la verdad, ya también las nuevas generaciones no necesariamente están yendo por tener muchos hijos, pero obviamente que me preocupa que no me va a pasar hacia adelante. Mi sugerencia en términos de levantar fondos al respecto de esto, con ciclos cortos, es más allá de la preocupación de lo que vaya a pasar, si no se puede construir un elemento, digamos, donde haya un retorno de ese capital, las únicas bolsas disponibles es la filantropía. Y hay iniciativas de filantropía que yo estoy seguro que pueden apoyar este tipo de cosas, pero ir con un fondo como nosotros, que somos un fondo que tenemos periodos que pueden sonar largos, pero en realidad son de 10 años, la probabilidad de que nosotros pudiéramos invertir en un fondo que no tiene una posibilidad de monetización, digamos, clara, es muy complicado. Entonces, simplemente como un pensamiento al respecto de esto, creo que la agenda es muy buena, no hay duda que hay que hacer cosas para cambiar lo que está sucediendo y no hay duda que estamos viendo muy complicado. Pero pasa un poco lo mismo que lo que les decía hace un ratito, si alguien con una plataforma no tecnológica viene con un fondo, con un inversionista como ustedes, pues a lo mejor no va a levantar el dinero porque las agendas no alinean. Entonces, bueno, simplemente un pensamiento sobre eso, porque me parece que la agenda es muy buena, la manera de hacerlo para que sea interesante, para que haya recursos que inviertan en esto. Perdón, vale, te corté. No, no, no. $1, pues. Y pregunta es para las entrevistas. No, pero lo que hacemos es dar retorno, hermano. Llevamos en un colapso. Es que ahí lo que nos enseñamos. Los números pican. Lo mejor, en mi opinión, es acercarse con una aceleradora. O sea, la realidad es que las etapas de levantamiento de fondos van muy alineadas con los momentos de las compañías. Si la compañía está empezando, la aceleradora les va a ayudar como a definir el modelo de negocios, el modelo de monetización y todo esto, y les va a dar acceso también, parte de lo que trabajan mucho las aceleradoras, con los fondos en etapas muy tempranas, les van a dar acceso a redes de inversionistas que entran en etapas tempranas. A reserva de mis hijos, No, los no, no, yo soy la lógica, no que prodije, pues. le preguntan cuáles son los fondos early stage cerca de mí, y les van a salir una tonelada de ustedes en Colombia tienen un ecosistema extremadamente rico, de aceleradoras y de porque si convertimos, que para mí el único recurso inversionistas de etapa muy temprana. Entonces yo, la verdad, es que creo que eso es relativamente sencillo. Ahora, hay que entender que la oferta de la aceleradora, y ahí es donde a lo mejor pero la oferta de la aceleradora eso la energía renovable lleva una participación de capital, y ahí es donde tiene que ver qué es lo que más les conviene, pero 20 años de por ejemplo, pues por aquí Andrés Bilbao, veo trabajando mucho en tratar de desarrollar conciencia, un ecosistema donde se acerque a etapas muy tempranas. La gente de Rockstar creo que han hecho un trabajo muy bueno. Ale con los Felipe le han dedicado una cantidad de energía justamente a desarrollar para todas hacer estas funciones, conexiones. litio, Entonces, les diría la que mayoría es de litio está mucho en más. Bolivia, en Chile, O sea, y las cosas que pasan en Colombia me parecen un poco grandes, pero la etapa los temprana chinos rompieron el récord este año, increíble. 18.000 compras, imagínate material aguanta el calor.
poder llegar a ellos. Pues eso es donde por eso es muy bien, pues, lo explica y con transparencia, gobernanza. No me noto, con lucro, sin lucro, como quiera. Pero no es la única manera que el planeta, pues, digamos, con lo que pues quiero que todos soñamos, que ir a Marte, a los espacios. Si no hacemos eso, colapsamos. Por eso, blanco negro. Yo puedo empezar a estudiar economía a 20 años, es la ciencia que estoy mucho más. Y yo considero que nadie que estudie economía es que estudie economía actual. No hay problema. Cambio climático, deforestación, eso también, pero es el problema de los problemas. Y nadie que eso no está en la agenda de nada. Nadie habla de eso. A mí me censura, me caga. Eso no se lo toca a nadie. Es que los lados del Bravis entre son fondos de pensión. Ellos están con por eso colapsa, hermano. Está borrando porque está metido en la bolsa. Los países. Es una locura. Estamos pensando. Zuckerberg tiene un búnker de 270 millones de dólares. Y lo saben que va a pasar algo. Bueno, estamos metiendo una película de Hollywood. Saltar para ellas es, como tal, hay que capital son empresas relacionadas con temas de la parte ya más de real estate, por ejemplo, tiene su propia vida y su propio perfil de emprendimiento y su propio perfil, incluso hasta de plazo de las inversiones, ¿no? Mi recomendación es, para que tengan credibilidad con cualquier empresa, también que llegar a mostrarles que han construido esos espacios antes de que arranquen el fondo. Y entonces mucho, lo que diría es, si lo puedes alinear con una experiencia previa que tú hayas tenido, puedas demostrar que entiendes el negocio y que vas a poder ayudar a potenciales emprendedores en los que pierdas. Entonces esto debe ayudar muchísimo para nosotros estamos ahorita exactamente en el concepto de fondo. Bueno. Hoy en día para levantar el cuarto, ya el tema de inversión, innovación y todo eso. Y que haya retorno. Cuando nosotros hoy en día, por ejemplo, el fondo que les estoy hablando en precio del 2015, Pues está es un fondo que tiene una tasa interna de retorno alrededor del 26% en dólares. Es un fondo que ya ha devuelto prácticamente una vez el capital que nos invirtieron, y hoy, si deshiciéramos el fondo, por las valoraciones que tenemos, estaríamos devolviendo en 4.6 meses. Entonces, conforme se va profesionalizando el tema de, digamos, de la inversión, ya los inversionistas quieren ver track record, igual que nosotros en los emprendedores. Quieren ver acceso a pipeline y a deal problema. y entonces tú puedes mostrar que entiendes bien el donde vas a hacer. Y al mismo tiempo puedes construir una base, digamos, de potenciales inversiones. Son dos elementos dentro del análisis de estos potenciales inversiones en el fondo, que les debería dar paz mental de que realmente vas a llegar y vas a poder hacer lo que necesitas. Hola, ¿me escuchas? Es mucho gusto, Miguel Ángel. Tengo dos preguntas cortas y es para entender, pues, digamos, el tema del equipo, ustedes como empresa grande, ¿qué porcentaje de fracasos tienen en estas inversiones y cómo lo solucionan? Segundo, como esos tres errores, a pesar de la experiencia que tienen, los que estamos iniciando, que solamente los que inician de ese camino. Aproximadamente nos vamos a llevar 2 horas contándote historias de terror. A ver, de las primeras cosas que yo te diría es que hemos sido muy afortunados porque el nivel de mortandad que hemos encontrado en nuestro portafolio comparado
con Están en Boyacá. estándares, digamos, internacionales han sido relativamente bajos. Y hay una razón bien explicada. Hace 11 años antes de Nosotros para no llegar con los invertimos inventor de en tecnología de punta. la Nueva Zelanda. Nosotros invertimos en Inventó soluciones para los mercados en los que vivimos. Entonces, Que se alguien, entrega alguien con emérito tecnología. Quiero montar Y eso, un laboratorio esa cuál es la para gran el diferencia. centro de Un mercado que investigación que en muchos casos está siendo solucionado de manera última toda la tecnología llega a económico. A ver, para hablar de manera más clara, hoy en día, Ahí están viendo eso también. todavía en Latinoamérica, ustedes tienen el nivel de bancarización más alto que el mundo. El nivel de bancarización mexicana es realmente bajo. Y entonces, utilizando la tecnología, poder ofrecer productos y servicios financieros, pues ya está la demanda ahí. Lo que estamos haciendo es acercar eso. Y eso, comparado con ecosistemas en donde están invirtiendo en biotecnología o están invirtiendo en donde ya el volumen es a este estilo, obviamente la mortandad es menor porque ya existe un mercado, no estamos, tenemos el beneficio de poder utilizar, se está construyendo estos ecosistemas para distribuirlo en el mundo en que real, eso es mucho. Ahora, si les interesa llegar al respecto, hay un libro muy bueno que se llama The Power Law, que se lo súper recomiendo. Ahí van a oír, van a leer un poco arranca el venture capital y cómo se distribuye la construcción de un portafolio, cómo se construyen esas oportunidades y cómo dos compañías son las que, o tres compañías son las que van a sacar adelante un fondo. Parte del riesgo que se tiene cuando se invierte es pues que las cosas no salgan bien. Yo tengo un debate con nuestros cuatro socios sobre si nuestro negocio es construir un portafolio de inversión o si nuestro negocio es invertir en puros potenciales unicornios. Y es un debate que tenemos todas las veces que vemos una compañía. Mi visión al respecto es, nosotros invertimos en empresas que potencialmente son un unicornio y nuestra chamba no es construir empresas un poquito más maduras para con eso, para hacer el riesgo de las empresas más riesgosas en las que estamos invirtiendo. No sé si me estoy explicando, pero un poco lo que quiero decirles es, en la construcción de tu portafolio tú tienes que apostarle a las compañías, o la palabra, invertir en compañías que realmente vayan a generar un retorno extraordinario. Ahora, el gran problema que tenemos, en general, como les decía, en mi caso es, yo me entrené financieramente como banquero. Mi perfil, mi entrenamiento me llevó a dar créditos y por ende a identificar riesgos y por ende a buscar cubrir esos riesgos. Hoy el inversionista quiere hacer venture capital, tiene que invertir en las oportunidades de crecimiento de las compañías. No se trata de verles todos los riesgos, son empresas que están haciendo, todas tienen muchísimos riesgos. Lo que hay que tratar de entender es cuál es el potencial de crecimiento de esas compañías. Como ando la recomendación de libros, hay un libro muy bueno de Peter Thiel que se llama Zero to One, si no lo ha leído se lo super recomiendo, que les va a ayudar como a ver todo esto. Ahora, ¿cómo lidiamos con las compañías que tronaron? Tronaron, o sea, it happens and then it Hablas dies. con Cristina Zambrano, Ese es el negocio. la nueva directora El de la gran Agencia de Cooperación de Medellín. ¿Te hablas con ella? Pues la conozco. Estoy con ella en LinkedIn, pero pues de pronto para articular lo que propuse. Todos venían Este de gobierno. Como esta Estaba la administración esta, no quiere nada que sea de no administraciones corresponde pasadas, dólares. no están como muy abiertos a nada que venga de parte mía. Si no hacíamos el refinanciamiento de la Es compañía, muy miope, pues. entonces, ¿qué pasa? Te enamoras de las compañías Y con cooperación, yo estaba conectado con Cooperación USA, pero eso ya acabó. Te compras el Con la Agencia de España. Lo digo de pronto para presentar la iniciativa, para empezar por cooperación. Digamos, la carga Lo del fondo que propuse, pues. Lo que hay que tener bien claro es nuestro negocio es invertir capital en empresas con emprendedores profesionales que van a construir valor para todos. Si a la compañía no le va bien, a la compañía no le va bien y no tienes que hacerlo. De hecho, por eso nosotros invertimos el 40% en primeros días. Porque sabemos que muchas de esas compañías van a tronar
Y el gran error que hemos hecho, que queremos seguir haciendo, es invertir de más en una compañía que eventualmente va a tronar. Ese 40% nos permite ver cuáles son las compañías que la van a sacar del parque, cuáles son las compañías que no tienen futuro, y lo vamos a ejecutar en etapa temprana y lo vamos a seguir viendo. Y entonces el porcentaje del fondo que se invierte en esa compañía va a ser menor. No te oímos. Bueno, no te oigo, Alex, por favor. Entonces, la última pregunta. Bien, ahora mencionabas algo en torno a cursos que pueden estar en diferentes países en el mercado, en Estados Unidos, en Alemania. Hay dos preguntas. Una, si te has topado con un equipo de una empresa que le haya ido bien, ¿no? Estrategia en la que el equipo está nacional, el equipo comercial, el equipo de estrategia, ya está en Estados Unidos, Asia. Eso es otro es el problema. Es que es todos pero finalmente pues algo. Como todo, ¿no? Hay algunos que funcionan, y otros que funcionan. El gran reto que tienen ese tipo de compañías tiene que ver con cómo construir cultura. Y cómo construir cultura cuando van creciendo, o sea, tiene sus retos. Estamos invertidos en una compañía que se llama Club, es una compañía que nos encanta, y tienen parte del equipo en México, parte del equipo en Estados Unidos, y la verdad es que está funcionando muy bien. Pero las founders se la parten, no sé si sabes que eso no aplica en colombiano, pero bueno, eh, se la juegan, se la rompen, no sé cómo decir. La verdad es que le dedican mucho tiempo a construir esa cultura que hace que ese funcionamiento siga siendo óptimo. Pero no por ningún motivo sería un tema por el cual yo dejaría de invertir en empresas que es o tal, la verdad que no sería una consideración para. Lo que sí es una consideración es cuando el founder no está en el mercado principal. Es decir, nos pasó hace poco en una compañía donde los founders estaban en España y el 90% de su revenue, que era una empresa muy madura, estaba en Brasil y en México. Para nosotros esa no es una empresa en la que vamos a invertir porque simplemente el diferencial de horas hace que la mitad del día el founder no esté disponible para su equipo y eso yo no. Listo. ¿Puedo hacer un anuncio? Claro. Por favor. Venga. Oigan, tengo un podcast que se llama Read to Lead, para todos los temas de emprendimiento. Se los súper recomiendo, no porque lo haga yo, la verdad es que yo hablo con el podcast, pero invito a emprendedores a que leamos libros y los discutimos. Y el chiste de esto no es propiamente el libro como tal, sino que todo el mundo puede leer un libro, pero hay que saber qué libros leer para qué cosas. Y por el otro lado, la experiencia de los emprendedores, la verdad es que es espectacular. O sea, ayuda mucho a entender cómo viven en este tema, cómo tienen que encontrar recursos para resolver problemas. El podcast se llama Read, está en Spotify, Apple Podcasts. Y si no, lo pueden encontrar en mi website. Mi website es servati.vc, o sea, mi apellido.vc. Entonces, ojalá, si les gusta, recomiéndenlo, porque la idea es que le llegue a mucha gente y que le ayude a los emprendedores en los hospitales. Gracias. Yo estaba conectado con él. Más tiempo, estudiar los inconvenientes técnicos del principio, pero yo no, yo no sé si los inversionistas ángeles quizás están en el proceso de comenzar a pasar ya a la acción. Entonces, te agradezco por estar acá, te mando saludos y gracias. Ale, me costó mucho trabajo escuchar lo que decías, pero bueno, te agradezco mucho estar acá. Y los dejo para que sigan el programa del día de hoy. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Mexicano. Listo.
Ahí me escuchan desde Ignia se llama en el fondo. Diego. ¿Sí lo encontró? ¿No te parece que se conectó con él? ¿Me Se enviaste la escuchan? invitación. No, Salsa. Ah, ok. Ya Envíala. le puse ahí de seguir. No, pero envíala. Diego, ¿me escuchas? Tenemos clave en Bueno. eventos, tratar siempre de Entonces, conectar. logramos que Mira, Diego estaba nos con él escuche. y ya tengo cierta Escuchando. motivación. Va entrando como un ecosistema Bueno, se mientras va tanto, logramos que Diego nos escuche. poco a poco. Pero que si ya ahora, pues, si yo no me vuelvo a entonces el comité de inversiones, ya les habíamos contado que tres oportunidades de inversión, entonces a su fondo, la idea es darle para pasar y nos vamos a tener interés en comenzar, lo vamos a hacer, digamos, como a partir de directo, a medida que cada uno se vaya presentando. Si hay preguntas, al speech que vamos a abrir ahora, antes de que vamos a abrir el micrófono, la idea es realizar una primera salta, que es todo. Yo te la comparto desde acá. ¿Me escuchan? Habla más duro, por favor. Hola, ahí ya me escuchas mejor. Sí, ahí te escuchamos. Ya. Ah, ok, perfecto. ¿Pueden enfocar un poquito en qué diapositiva van? Pues, ok, Vamos a hablar de la primera. ok, perfecto, gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diego Jiménez. Yo soy cofundador y product manager de Dora. En Dora, nosotros somos una alternativa digital a los seguros de arrendamiento tradicionales. ¿Cuál es el mayor problema que tienen los propietarios de los inmuebles, además de asegurar la renta? Es que sus inquilinos, el 20% pagan tarde el arrendamiento. Entonces, en Dora construimos una solución que además de garantizar el pago del arrendamiento, garantizamos el pago de la renta dentro del mes para no afectar el flujo de caja del propietario y mantener una inversión rentable y sin estrés. Listo. ¿Cómo funciona Dora? En Dora hacemos tres operaciones. Primero, hacemos una investigación completa del inquilino para saber quién es esta persona, cuántos ingresos tiene y cuál ha sido su comportamiento del sector financiero. Con eso garantizamos que la propiedad sea alquilada al mejor inquilino que pueda encontrar el propietario. Y garantizamos también, obviamente, que tengamos un flujo de caja estable dentro de la operación y un menor nivel de riesgo que tenga rendimiento. También ayudamos con todo el proceso de la firma electrónica del contrato para simplificar toda la operación y hacemos algo que ninguna otra compañía de seguros de arrendamiento hace, y es que apoyamos toda la operación de cobranza del arrendamiento. Es decir, nosotros nos encargamos de garantizar el pago de la renta, pero además cobramos el arrendamiento mes a mes para que el propietario no tenga que enterarse si el arrendatario está en mora, que el arrendatario está pagando tarde, que no tenga que hacer nada. Pues, y en grupo. Listo. Entonces, nosotros, ¿cómo manejamos, superamos todo el proceso? Básicamente lo que hacemos es garantizamos que toda la operación de la cobranza, del arrendamiento, del contrato, fluya sin estrés para el propietario. Todo es automatizado y garantizando que toda la operación funcione de manera correcta. Entonces, nosotros hacemos el proceso del tenant onboarding, que es recibir al inquilino, hacer toda la operación de la investigación, y por eso tenemos un ingreso de $10, y después tenemos todo un proceso de préstamo para el inquilino cuando el inquilino no paga la renta dentro del mes para que el propietario pueda recibir el valor de su ingreso mensual mes a mes sin inconveniente, y que nosotros podamos tener un ingreso adicional dentro del proceso. Vale.
de las personas que nazistas trabajan, uno, y dos, ¿cómo estás compitiendo con las pensadoras? No sé, La pregunta. Básicamente esa ha sido nuestra salsa secreta. Lo que nosotros construimos fue un algoritmo capaz de identificar todas las variables de un arrendatario y determinar el riesgo del pago del arrendamiento. Nosotros operamos un poco diferente y es que nosotros en el modelo tradicional básicamente la persona aplica un valor determinado y la compañía de seguro su fianza le dice si pasa o no pasa. Nuestro modelo de investigación lo que arroja es cuánto Dora está dispuesto a garantizar el arrendamiento. Es decir, si tú estás interesado en aplicar por 2 millones, Dora te puede responder que máximo podemos ampararte por 1 millón de pesos. Y eso le da mucha flexibilidad al negocio inmobiliario y al inquilino para encontrar alternativas. Eso nos ha llevado a que nuestro nivel de riesgo en este momento sea inferior al 3%, cuando la competencia tiene un riesgo promedio del 6%. Y nosotros tenemos un default a 90 días de 0,8%, cuando la competencia está alrededor del 1 o 2%. Solo que demostrado es que tenemos un modelo de riesgo de mejor calidad a una mayor velocidad y sin menos trámite. ¿Cómo estamos compitiendo con las otras compañías? Nosotros somos la compañía en este momento en Colombia que da la respuesta más rápida del mercado. Nuestra velocidad en el estudio de arrendamiento es de un promedio de 5 minutos para aprobación y todo nuestro grupo es digital. Entonces, eso frente a otras compañías que ya tienen obviamente algunos flujos digitales, pero sus tiempos de respuesta son aproximadamente de 4 horas. Nos coloca una ventaja muy importante sobre las agencias inmobiliarias, porque eso le permite al propietario seleccionar el inquilino más rápido y al inquilino encontrar la propiedad a mayor velocidad con menos estrés y menos papeleo. Nos enfocamos mucho en hacer todo este proceso con la menor cantidad de papeleo posible, pensando mucho en la simplicidad para el inquilino. Listo. Entonces, nosotros tenemos un modelo de ingreso en el que nosotros tenemos dos tarifas, una tarifa orientada hacia las agencias inmobiliarias, que es del 2,5%, como ellos son una compañía que genera volumen, pues ahí estamos hablando de un paquete colectivo, lo cual nos permite dar una tarifa más baja de ingreso. Y tenemos otra tarifa del 5%, que es directamente propietario, debido a que la venta es 1 a 1. Nuestra atracción durante el último año es la que viene aquí en la diapositiva. Estamos ya en un ingreso en el Q2 de $83,360 a un nivel de riesgo inferior al 4%. Estamos en el 3,6 en este momento, cerrando el mes de julio. El mercado en arrendamiento es un mercado muy grande y muy similar en América Latina. Estamos hablando de que en Colombia hay 8 millones de unidades, pero en América Latina hay 15 millones de inmuebles para el arrendamiento. En promedio, en América Latina, el 40% de los inmuebles están en renta, lo cual habla de un mercado, un total addressable market de $166 billones al año. ¿Cómo estamos nosotros frente a la competencia? Aquí tenemos la competencia que está enfocada en proyectos digitales como nosotros. Solo tenemos un competidor nuevo digital que se llama Piaggi en Colombia. Los demás competidores están en México y Brasil, siendo las regiones con mayor cantidad de arrendamiento. Y nosotros nos ubicamos en ser la primera compañía que hace todo el proceso de recaudo de pagos a arrendamientos, orientándonos más hacia un banking as a service con una solución de investigación de inquilinos basado 100% en tecnología y digital. ¿Cuánto estamos buscando? Estamos buscando $1,2 millones de levantamiento para lograr llegar a 35,000 contratos en arrendamiento, es decir, garantizar $168 millones al año y poder llegar a un ingreso anual recurrente revenue de $2 millones.
Estoy listo para las preguntas. No, realmente son varios preguntas. Ahora, sí, yo considero que me parece me parece demasiado. Primero, creo que son estadísticas. Y en segundo, si no me quedó muy claro cómo es el proceso funcional de educación, tanto a las empresas administradoras como a los o porque son buenas igualadoras. Sucede que a diferencia de México y Brasil, Colombia es un país de inquilinos. El 40% de la población colombiana y se proyecta que para los siguientes 5 años el 60% de los colombianos vivan en renta. Mientras si evaluamos las mismas cifras en México, estamos hablando de un porcentaje inferior al 30%. Obviamente la cantidad de inmuebles es mucho más grande y por eso compensa, pero básicamente Colombia es un país principalmente de inquilinos. Y lo segundo es que debido a que nosotros recaudamos el arrendamiento, es decir, la renta el ingeniero la paga a través de la plataforma de Dora, nosotros descontamos mes a mes el porcentaje de comisión. Entonces lo que tenemos es un bimensual sobre cada arrendamiento que tenemos garantizado. Y por eso creamos el modelo para mantener un flujo de caja constante y poder simplificar la operación del cobro de la garantía, permitiéndole al propietario y al inmobiliario pagar mes a mes el servicio y no anualizado, como lo hace generalmente las compañías de competencia. Buenos días, mi nombre es Gabriel. Quisiera entender cómo operativamente cómo funciona esa medición del riesgo de la arrendatario. Es decir, el equipo, cómo está conformado atrás, cómo hace ese scoring. Y si tiene. Sigo, gracias. Ahora sí, perfecto. Repito, mi nombre es Adriana Quiseno. Quisiera entender cómo hace o cuál es la operación que tienen para poder medir el riesgo de cada uno de los arrendatarios. Entiendo que es finalmente el core de negocio de ustedes. Si tienen bases de datos, equipos, cómo están preparados para eso. Segundo, si tienen algún reaseguro o esa cartera de entrada, ¿Qué más han si hay trabajado una ustedes? compañía de un tamaño mayor Porque que para comprar la cartera a de ustedes. nosotros somos en Estados Unidos, justamente con temas aeronáuticos y motores para hacer transformación ya todo el abiertos, tema Yo de gasolina y hidrógeno. Procuraduría, y desde allí extraemos Yo toda la conozco una información. empresa en Inglaterra que Lo que supuestamente hace Dora es conectar analizar con todos ellos, estos datos y pero determinar yo cuánto creo que puede trabajan cargar a un nivel de o sea, no riesgo sé, eso está finalizado ajustado a nuestro porque límite de riesgo algo que actual, llama que es de hidrólisis, máximo 3% de que es siniestro, es separar decir, la, más al 3% de los activos se puede dar agua causar. de gasolina. Entonces, el modelo, eso es lo primero que Y hace. eso, el problema es Además de que tomar se gasta fotografías, más energía validar que la separándola por el fotografía concuerde con la cédula, que sea la tomada primera en cuando se tiempo está real, que entonces el problema es que debería para contrastar usar toda el la agua como información diligenciada en el formulario fuente de contra las energía bases de datos para para el verificar transporte, los para producir referentes energía. los Eso es lo que yo telefónicos, conozco. historial, O sea, en esos historial temas, laboral. yo Nosotros no es que sea pedimos cartas experto laborales, en esos puntos, solamente lo contexto de lo que entiendo los problemas. a Y parte de una iniciativa que vengo investigando de la ya pandemia sabemos es crear dónde una red trabajan social cuando para quieren, cuando conectar se con ganan. organizaciones Toda esa por parte 21 criterios, entre que los nos problemas, tomamos con las objetivos, figuras que tienen propósitos, tipo de programas, riesgo el problema. que El tema de verifica la conectar porcentaje de problemas es un tema que están por eso llegué muy al cerca del gran umbral problema de de riesgo problemas. o los casos Digamos que que la así es. misma aplicación Pero yo en hidrógeno para no es un reducir campo más que está entrenada para cuando algo no esté, es digamos, siendo experto o o haciendo no lo tecnología, entiende, ¿no? lo pasa a Pero la sí ciencia humana conozco para que pues sienta las varias revisar todos los organizaciones que datos. trabajan. Incluso en España hay otra y Igualmente, esa persona tiene una patente. Conozco pues modela
personal dentro y del hay varios negocio de crédito. Y es cámaras, evaluar pues sí, la reputación sí de tengo los algo de consumidores, cómo van en y riesgo si quieren para conectar, nosotros pues ajustar hay el que hacer equipo. algo, hay que conectar las organizaciones. Ahora, frente al tema del reasigno, Pero es que mira, el problema de eso es que igual consume recursos recuperar ese reasigno. algo tan simple, un Estamos carro, ya una muy llanta, cerca de allá obtener donde un va el par control, de fondos de garantía y una para que nos anestesia, respalden están la haciendo operación a 90 días ese es el con punto los del mismos problema. apoyos. Sí, Dentro se de puede hay un tratar la equipo de energía, pero cobranza todo y hay una serie de automatizaciones de cobranza que nos permite mantener el riesgo los motores, dentro de las etapas que el nosotros carro, buscamos. o sea, hidrógeno, Pero o sea, efectivamente, en la medida en la o sea, que el equipo ha ido si no creciendo, pues, transmutamos, nos eso afecta se el flujo acaba. de caja y Y ahora para mí estamos es como buscando cuando obtener las ese hormigas hacen apalancamiento hormiguero, adicional las para avispas poder crecer hacen más un rápido. canal. Esto está en la tierra haciendo nada. Nosotros lo sacamos, es nuestro, pero el equipo adelante de la volver a vivir. Para no toque. Luego te digo que no hay, hasta el momento no hay solución. Incluso algo que estoy planteando y que creo que me ayuda a hacer una ecuación es la paradoja de la transmutación de elementos, que sería hacer las tecnologías, que son cinco, usar los recursos no renovables antes de que se agoten, para que ver si podemos hacer los experimentos que permitan crear los recursos que se agotaron y algo más para poder crear otra máquina, y esa máquina crea otra máquina, y hacer ese ciclo, lo cual es una paradoja imposible. Si no, se acabó. Porque esa es la máquina de usar recursos no renovables. Y si no lo transformamos, lo que necesitamos para hacer otra máquina nueva y recuperar la que se invirtió, que ese es el real retorno de la inversión. Cualquier proceso con otra compañía va a ser Eso, claro y tedioso. Y tanto ese es el problema más complejo. lo más rápido posible. Y Y no hay ahí es nada donde más los letal que el más factor destacamos. sorpresa. Pero La también gente cuando puede ir hacemos el normal, pero para análisis, mí van a somos mandar la una única compañía pandemia. que le entrega un informe Creo que en ese momento detallado de miles los de personas detalles investigan para cómo que el matar propietario un poco pueda de ver gente que está con la debida diligencia sobre el es lo más eficiente. ¿sabes? Es decir, la capacidad de información La de hicieron el no domingo. es solamente es un puntaje de crédito, No han pero dado sí cuenta. es potencial de riesgo, de factor Estamos crediticio, de sobrepoblados, rentabilidad sobreconsumiendo y natural, sobredespilfarrando. completo del En inquilino. conclusión, Entonces, cuando el propietario ve ese se tipo de imagina que hace uno con un información, búnker de en 270 ninguna millones de compañía se dólares. le entrega, pues, Agua y bien, qué es lo que hicimos tiene el que trabajo pagar. correcto. Y por otro lado, el propietario, Más de 1 millón de el pesos. inquilino es una persona que necesita rentar la propiedad. Así que siempre va a escoger el proceso más sencillo, el que le coloque menos trabas y que sea más Estamos transparente para una con empresa él. de Ahí construcción, hacemos una diferencia seguridad, importantísima en nuestro equipo de preparación trabajo estratégica, contra cualquier otra compañía en para este de momento cualquier del sobre la mercado. ciudad. Esto en la ciudad es El equipo fundador, tenemos mucha experiencia en el negocio inmobiliario, yo trabajé en varias compañías de seguros antes que fue y grave. he fundado otras startups, todas relacionadas con el negocio inmobiliario. Y lo que hicimos fue recolectar toda la información, experiencia y contactos que hemos tenido y los colocamos en este proyecto que llamamos Dora y en el cual ya venimos 2 años operando y obteniendo los crecimientos importantes. Yo vi que colocaron unos términos en chat. Hola, buenos días para todos. Mi pregunta es de cuánto es el ticket de inversión mínimo y bajo qué valoración sería ese. Nosotros estamos buscando 1.2 millones de dólares, una valoración de 6, de 6 millones con 6. El ticket mínimo que estamos recibiendo en este momento es de $50,000. Hay unas preguntas que nos hacen aquí. Luis Felipe, bueno, ya dice la valoración del ticket, si has levantado antes, si bien el crédito lleva el último año que ha sucedido, y cuál es el principal cuello de botella que implica crecer y cómo resuelves eso. Está por el mismo problema que nos impide crecer, es que nosotros necesitamos una mayor caja operativa. Entonces, básicamente, en la medida en la que cada vez que rentamos más inmuebles, necesitamos más flujo de caja disponible para mantener la operación. Específicamente, el pago de los primeros 30 días es donde está el mayor volumen de arrendatarios que se retrasan, es el 20%. Entonces, durante ese tiempo, pues necesitamos un mayor volumen
de caja y eso pues nos tiene con el crecimiento muy regulado para no revisar la operación del negocio mientras hacemos todo el levantamiento de caja y el levantamiento de capital, y cuál se usará para una parte, como parecía en el gráfico, una parte para el apalancamiento operativo, y también estamos trabajando muy duro en poder obtener el reafinanciamiento con 2 puntos de garantía para poder mantener el crecimiento y seguir apalancando la operación. Pero en este momento es la única limitante. Tenemos no es de mercado ni comercial de comercialización, sino que es el flujo de caja operativo. Preguntan que el ticket a qué porcentaje equivale. El ticket de saldo de valoración. Perdóname, la ronda total y factor de valoración. ¿Y la ronda de cuánto? ¿Cuánto has levantado de todos? $1.000. $280.000. Vamos a hacer una pausa que se vayan por agua. Ya.